Bueno, ahora sí, damos comienzo formalmente. Buenos días, mi nombre es Andrea Marrazzi, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y hoy voy a ser la coordinadora de esta comisión del sexto foro de experiencias innovadoras. Nos van a acompañar en esta comisión los docentes María Belén Berry, Sandra Cabrera, Pilar Díez Urbicaín, Verónica Dobronich, Mariano Iriart, Andrea López Liuch, Andrea Marrazzi, Mariana Minsky, Florencia Noya, Lorena Jenny y Loli Marciani va a ser una asistente especial de la Universidad de la Concagua. Bien, yo voy a ir presentando a cada expositor, y les recuerdo que van a tener alrededor de 7 minutos aproximadamente para desarrollar su tema. Van a hablar uno detrás del otro en el orden que mencioné anteriormente. Les recuerdo que al momento de exponer, dicha persona será la única que debe tener el micrófono habilitado, los demás deberemos tener el micrófono silenciado. Y para ser ordenados y respetar los tiempos, les voy a ir avisando cuando les falte un minuto para poder cerrar la idea que estén desarrollando. Bien, y durante el desarrollo de las exposiciones, todos los participantes y oyentes podrán escribir preguntas en el chat en el caso de tener consultas con los distintos docentes que estén haciendo sus exposiciones. Esas preguntas que se escriban en el chat van a ser contestadas luego de que todos los docentes hayan generado sus ponencias al final de la jornada. Que también habrá un espacio de preguntas y conclusiones sobre lo desarrollado. Bueno, quería avisarles también que todas las comisiones de esta semana se van a grabar y van a estar subidas a nuestro sitio web a partir del 15 de septiembre. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy acá, así que ya con esto voy a dar comienzo a la primera expositora, ¿sí? Y le doy la bienvenida a María Belén Berry. Hola María Belén. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Belén, bueno, cuando quieras. Bueno, bien. Bueno, mi nombre es Belén, soy docente de la materia Taller de Moda 4 de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. Y un poco lo que quería contar hoy o exponer como experiencia es una modificación que hice en el proyecto integrador final de este cuatrimestre. Nosotros veníamos trabajando, bueno, es una asignatura de taller en donde como final el grupo siempre venía presentando un libro de artista como modo de portfolio, siempre desde un punto obviamente estético y visual, pero desde un punto mucho más poético, y a partir del cuatrimestre pasado decidimos modificar el proyecto integrador final y generar un perfil de Instagram como modo de presentación de una temporada de indumentaria, una colección de indumentaria. Elegimos el Instagram como una plataforma digital que hoy, como todos saben, es muy utilizada, y el grupo obviamente que la utiliza muy bien y la maneja muy bien, y nos parecía que era una forma de que el grupo pudiera salir, digamos, del espacio áulico y poder mostrarse desde otra manera y poder expandir sus trabajos para ser un poco más visibles. La materia de Taller de Moda 4 es una asignatura que tiene que ver mucho con el hacer, entonces partimos de un collage como trabajo disparador. Siempre digo que es uno de los trabajos más importantes porque es el que nos va brindando información de todos los trabajos que vienen después, desde la morfología, el color, estampas, texturas y demás. Luego pasamos a otros trabajos que tienen que ver con la abstracción, con la observación de nuestro collage, con la réplica en el uso de diferentes materiales y técnicas, y de la abstracción a la nueva figuración, y en ese trabajo empiezan a surgir a lo que nosotros llamamos personajes, que son estos personajes que nos empiezan a brindar más información de la indumentaria, que es a lo que más foco empezamos a hacer. El objetivo principal de la asignatura es que cada uno de los alumnos pueda encontrar una línea propia de trabajo y una estética propia, que es la que se va desarrollando durante el cuatrimestre. Estos personajes
empiezan a dar como resultado a toda esta línea propia y toda esta carga estética, que es el resultado también de todas esas respuestas que nos brinda el collage como trabajo disparador. Entonces empiezan a aparecer nuevas morfologías en sus prendas, una paleta de color, texturas del collage que empiezan a transformarse en estampas para esas prendas. Y luego estos personajes le dan lugar a los figurines técnicos de moda, que por supuesto también tienen toda esa carga estética con la que se viene trabajando. Una vez que tenemos como toda esta parte visual mucho más desarrollada en la asignatura, comenzamos a trabajar la teoría. Siempre pensamos, digamos, desde la cátedra que es muy importante empezar y poder fortalecer la fundamentación de nuestras creaciones, poder defender lo que hacemos y poder decir el porqué de ciertas elecciones o el por qué tomamos ciertas decisiones en nuestras creaciones. Entonces, comenzamos a interiorizarnos como en esa parte más teórica y conceptual de los trabajos, y se empiezan a hacer una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la temática que decidiste desarrollar desde el collage, que es el primer trabajo? La temática en general es una temática libre, que puede ser desde un movimiento artístico o cultural hasta una cuestión personal. Entonces empezamos a desarrollar el por qué elegimos esa temática, qué tiene de interesante, qué es lo que nos está brindando. Después se pregunta sobre los elementos gráficos, desde el color, cuál es la paleta de color que prevalece, cómo clasificarías esos colores, cuáles son las formas que prevalecen en el collage, si tiene que ver con formas más orgánicas o abstractas. Después hablamos de cuál es la lengua con la que decís hablar de tu trabajo. Más allá de una lengua visual, existe otro tipo de lengua, que puede ser una lengua escrita, corporal, sensorial. Y después entramos un poco más en lo que tiene que ver con los personajes o estos figurines, hablamos de qué piel o pieles habitan tus personajes, y eso tiene que ver obviamente con la temporada estacional en la que está ese personaje, o con las costumbres o con los hábitos que contiene ese personaje. Van generando como una historia sobre ese personaje, y ahí van a poder clasificar y descifrar qué piel o qué pieles habitan esos personajes. Toda esta información teórica, más toda esa información visual que fueron trabajando durante el cuatrimestre, es lo que después da como resultado el proyecto integrador final. Como todos saben, primero se aprueba el momento 3 de la cursada de la asignatura, y una vez que eso ya está listo, empezamos a preparar este final, que si bien son imágenes nuevas, una carga estética con la que se viene trabajando, por supuesto no nos alejamos nunca del cuatrimestre con lo que vienen laburando, pero con imágenes nuevas. Entonces lo que se planteó fue la creación de un Instagram como modo de galería digital, una cosa así, la llamamos así, como una forma de galería digital, para que ellos comiencen a presentarse y a mostrar esta colección de indumentaria. Se tuvieron en cuenta ciertas consignas, como por ejemplo, obviamente que aparezcan figurines en primer plano, en plano entero, donde haya acercamiento de la indumentaria, donde esos figurines estén en espacios habitables, donde aparezca la paleta de color, donde exista estampa. Y además lo que se pidió es que cada una de las imágenes de posteos, digamos, de este Instagram, está acompañado de un posteo escrito, en donde lentamente se vaya justificando con toda esa teoría que habíamos recopilado durante el cuatrimestre, lo que se está mostrando. La consigna consistía en 18 posteos, en donde el primer posteo tenía que estar la portada de la colección de indumentaria, explicando por ahí el nombre, el porqué de la elección de ese nombre, o lo que quería decir el nombre que le pusieron a la colección, y después, lentamente, en los 17 posteos posteriores, se va mostrando la indumentaria, el figurín, los espacios habitables, las estampas, y siempre acompañado como de este breve texto que va justificando lo que se muestra. Les voy a mostrar un ejemplo, comparto pantalla, de una alumna. Lo que hicieron todas fue crear un Instagram real, en donde después me compartieron el link, y yo podía entrar y verlo. En la biografía se jugó con, bueno, el nombre de la cátedra, no se jugó, digamos, se brindó la información de
nombre de alumna, nombre de la cátedra, asignatura, carrera, y después fueron desarrollando estos 18 posteos, que lo hicieron con el Instagram real, pero después lo armaron en un PDF también para presentarlo a través de Blackboard. Son los 18, como ven, el primero tiene que ver con el nombre de la temporada, digamos, de la colección, en este caso es Irreverente. Esta alumna trabajó durante el cuatrimestre con la temática del movimiento punk, entonces, bueno, eligió este nombre. Y después cada uno de los posteos visuales, digamos, de las imágenes, va acompañado de este breve texto escrito, que es el posteo escrito, en donde va justificando lo que va mostrando. Entonces va contando un poco sobre este movimiento. El porqué de los borcegos, por ejemplo. Acá tal vez aparece de manera muy sencilla, pero en su trabajo de fundamentación fue con mayor desarrollo. Y así en cada uno de los posteos. Acá hay otro ejemplo de Micaela Arpetti. El primer posteo tiene que ver con el nombre de la colección, que es Raíz, y después el desarrollo de los siguientes, y quien quería también podía jugar con las historias destacadas, o ir mostrando en las historias destacadas el proceso de creación de estos figurines y de sus espacios habitables. Muestro así de manera rápida. Entonces, como les dije, la idea, digamos, de modificar el proyecto integrador final, sobre todo el objetivo era para que pudieran salir un poco del espacio áulico y sentir que estaban profesionalizando un poco más sus trabajos y sus proyectos, y que pudieran mostrarse también ellos de otra manera, y no solo que quede como simplemente en el espacio de la facultad. Que puedan animarse a mostrar y de hecho compartir entre ellas y sus familias o sus amigos este proceso de creación que habían hecho durante el cuatrimestre y que cerraba en este proyecto integrador final. Bueno, esto es lo que tenía para compartir, no sé si es que queda tiempo o estoy bien, pero era un poco lo que quería compartir ahora en esta instancia. Bien, excelente de tiempo, Belén, y Bien. muy hermoso el proyecto integrador y todo lo que compartiste. Así Bueno, muchas gracias. ahí estaba tomando nota después para poder ampliar un poco lo que compartiste. Bueno, muchas gracias, Belén. Vamos a pasar a la siguiente expositora, a la siguiente docente. Bienvenida, Sandra Cabrera, ¿cómo estás? Hola Andrea, bueno, buenos días a todos. Bueno, Bien, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy docente hace muchos años de la universidad y ya hace varios años que estoy dictando Comercialización 1, que es una asignatura del área de negocios. Ustedes saben que atraviesa a muchas de las carreras de nuestra facultad de Diseño y Comunicación. Y puede ser que algún cuatrimestre tenga preponderancia de alumnos de diseño de indumentaria, de diseño industrial. En los últimos años ha crecido mucho la carrera de creación sonora, que también tiene particularidades, ¿no? Y esto ha hecho que por ahí innove a través, utilizando una playlist con los chicos, ¿no? Porque por ahí es un lugar que se pueden enganchar más. Y un poco lo que les quería compartir con ustedes en este espacio son los trabajos que estuvimos realizando este cuatrimestre y en los cuales, voy a empezar a mostrarles un poquito, nosotros en este desarrollo, lo que se está trabajando dentro de lo que es también, ustedes saben que nuestra facultad tiene una fuerte impronta en lo que es el emprendedurismo, entonces mi asignatura está dentro de lo que llamamos los proyectos creativos, y lo que hacemos es, a lo largo de la cursada, ir preparando distintos avances, desde pensar cuál es la identidad del proyecto, a qué mercado se dirige, si va a un segmento, a un nicho, los chicos hacen investigaciones de mercado, entonces vamos avanzando en las distintas etapas de segmentación, de posicionamiento, cuál es su propuesta de valor, cuál es su identidad, su imagen de marca,
y con esto después terminamos en la elaboración de un plan de marketing para este emprendimiento, que luego ellos van a trabajar en un modo más cuantitativo y más enfocado a los servicios en comercialización 2. Nosotros a partir de este año los proyectos deben articularse con el enfoque de lo que se llama una empresa de triple impacto, ¿no? Entonces en lo que vemos que haya tanto un impacto en cuanto a lo que es la innovación social, la sustentabilidad ambiental y también obviamente la rentabilidad económica, ¿no? Que es el inicio de cualquier emprendimiento o empresa, ¿no? Focalizarlo en la rentabilidad económica. Y a partir de aquí nosotros comenzamos yo hablé con los chicos, expliqué un poco lo que es el concepto del triple impacto, y a partir de lo que empezó a suceder ya en 2020-2021, con pandemia, hubo grandes cambios en el comportamiento de los consumidores, y sobre todo empezamos a preguntarnos de qué se trata el consumo responsable y por qué es tan importante, ¿no? Entonces empezaron a encontrar distintas vetas, ¿no? En este balance que decimos que haya un balance entre lo económico, el medio ambiente y lo social. Porque muchas veces, lo que por lo menos yo venía notando, que estaba muy puesto el foco en reutilizamos tela, y con eso parece que ya somos totalmente sustentables, ¿no? Y la sustentabilidad también va a partir de que nuestros empleados estén en relación de dependencia, que trabajen cumpliendo con toda la legislación, ¿no? Que sea un trabajo digno, jornadas dignas, ¿no? Entonces nos llevó un poquito a pensar en esa integración de distintas áreas para poder realmente trabajar en un proyecto de triple impacto, que no pasara solamente por reducir la basura, por ejemplo, con este concepto del zero waste, ¿no? Que por ahí los chicos manejan muy bien. Yo también pensando en reducir la desigualdad social, en incorporar distintos integrantes de las comunidades. Entonces, cuando hablamos de inclusión, no solamente trabajar en la inclusión con perspectiva de género, sino también de distintos ambientes sociales que tenemos en nuestro país, y que cuando salimos un poquito de Ciudad de Buenos Aires o conurbano empezamos a distinguirlos, ¿no? Entonces, un poquito llevarlos a los estudiantes a ver más allá de sus realidades, además de que tenemos estudiantes en este curso, por ejemplo, de Perú, Colombia, Venezuela, argentinos que sus padres emigraron y que continúan la carrera desde España, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que es un material que enriquece el aula, ¿no? Que enriquece el aula, que nos cuenten cada uno de sus vivencias, y bueno, fue así como a partir de estos conceptos, ¿no? Incluyendo lo que decía economía circular, ellos se interesaron mucho con también poder obtener su propia huella de carbono, ¿no? Y también empezar a calcularla y ver cómo esto también incide en los negocios. Fue que empezaron a pensar en distintos proyectos que yo les quería compartir hoy, más que nada algunos de ellos, porque sobre todo si bien es un trabajo conjunto, yo aprendo muchísimo cada cuatrimestre, y ellos están muy permeables, muy abiertos a todos estos temas de inclusión, y me parece que, bueno, es importante algunos trabajos que ellos hicieron durante el cuatrimestre. Acá les traía el ejemplo de CUDA, que es una tienda ecológica equina. Este proyecto lo presentaron dos alumnas, que una de ellas practica polo y bueno, vive en el campo, y está muy relacionada con este nicho de mercado. Entonces planteaba algo que era totalmente desconocido por mí. Ay, perdón, esperen que les quiero compartir un poquito. ¿Está? Les voy a compartir brevemente, no se asusten, que la idea de negocio es la reutilización de los jeans que utilizan en la práctica del deporte de polo, ¿no? Entonces, se desechan los jeans muy fácilmente porque se gastan en determinados lugares en particular y no son reutilizados. Entonces la propuesta es repararlos o reutilizarlos para que se conviertan en mantas para caballos, que los vuelvan a utilizar los jugadores, y también que hay algunos lugares donde hay centros de rehabilitación también de los equinos, ¿no? Entonces que pueda reutilizarse en estos distintos ámbitos. Para lo cual, además, la idea es capacitarlas a las esposas de los peticeros, a las esposas de
estos hombres que trabajan en el campo, y que en general la única forma que tienen de inserción laboral en el mercado es o como mantenimiento de las casas, limpieza y este tipo de trabajos que ya todos conocemos. Entonces, la idea es poder capacitarlas para que se empiecen a generar otros productos, ¿no? Y a partir de ahí un nuevo modelo de negocios. Y bueno, la idea de las chicas era sobre todo seguir trabajándolo dentro de lo que es el ámbito del polo, pero bueno, luego empezamos a encontrar que podían tener otras propuestas, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de estos proyectos es que yo premio, más que premio, lo que yo valoro es el proceso, ¿no? Hay momentos en que por ahí hay vueltas atrás, que eso a veces me llama la atención, ¿no? Pero bueno, en la etapa 1 yo había hecho esto, entonces está mal, no, porque ahora con la información que tenemos, que puede ser, por ejemplo, a través de una encuesta que hacen los chicos de una investigación de mercado, ver qué es lo que también valora ese cliente, y entonces a partir de ahí tal vez hacemos un cambio en lo que es el análisis o la propuesta del modelo de negocios inicial, ¿no? Entonces, esto es un poco para que vean todo lo que ellos trabajan, cuáles son los factores culturales, sociales, psicológicos y personales que puede a una persona llamarle la atención, interesarle esta propuesta de negocio, cómo segmentan ese mercado, a qué mercado se dirigen, cuál es su estrategia de cobertura, ¿no? Cuáles son sus canales con los cuales van a llegar al mercado. Otro proyecto que les quería compartir. ¡Ay, ya estamos en tiempo, Andrea! ¿En serio? Un montón. Perdón, no me di cuenta. Bueno, les comparto con dos... miren, que siempre hablo poco, no sé qué me pasó. Les quería compartir este otro, que es una aplicación que me pareció muy interesante, es la incorporación de las 7 R's a tu vida, y la idea era que a través de esta aplicación cualquier ciudadano pueda conocer puntos donde se reciclan residuos, teniendo en cuenta los distintos tipos de residuos, centros de beneficencia, trabajar en esto de talleres de ropa sustentable, donde puedo ofrecer mi ropa y donde también se efectúan intercambios de indumentario. Bueno, perdón, que me explayé mucho, Andrea, gracias. No, perdón, yo también, Sandra, estaba tan copada mirando los proyectos que no me di cuenta de que era el horario. Bueno, buenísimo, ojalá podamos tener un tiempo después también para poder seguir desarrollando, porque es muy interesante, sobre todo sus trabajos que son tan visuales, ¿no? Tan interesantes para poder observarlos. Vamos a continuar entonces con Pilar 10. Pilar, ¿estás por ahí? Ahí está, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, para los que no menos Andrea, me parece que el resto no me conoce. Yo soy Pilar 10, diseñadora industrial, soy profe de la Facu hace bastante, y hace bastante tiempo también que doy varias materias, básicamente taller de producción. El taller de producción tiene ese nombre, pero básicamente digamos, el objetivo de todo taller de producción es el estudio de las formas, obviamente apuntado a lo que es diseño industrial, diseño de objetos. La idea primordial en todos los niveles es que los alumnos vayan conociendo diferentes herramientas morfológicas para intervenir la forma, generar nuevas formas, y que estas formas sean adecuadas a las funciones que ellos estén pensando cuando diseñan un objeto. Les voy a compartir pantalla. Hoy voy a hablar, en este momento voy a hablar de taller producción 3, es una materia que se cursa, les dije, en la carrera de diseño industrial, segundo año, como para que, digamos, se orienten en lo que sería académicamente el nivel de alumnos. Este cuatrimestre me pasó una particularidad, que esta materia la dicté 2 veces, virtual, los miércoles a la noche, y presencial los viernes a la mañana, con lo cual fue como muy divertido ver este proceso, ¿no? Porque la virtualidad tiene sus bemoles, sobre todo en materias que son tan de producción, de hacer, o sea, acá básicamente los chicos hacen mucha maqueta de desarrollo de proyecto y demás, con lo cual obviamente la virtualidad tiene algunos impedimentos. Ahora ya no tanto, porque estamos todo abierto, ¿no? En la pandemia fue como bastante tremendo, pero bueno, pudimos resolver.
Bueno, les voy a mostrar entonces el caso, obviamente el proyecto integrador de uno de los alumnos, pero les voy a mostrar uno que lo hizo en virtualidad. No sé qué pasó en la presencialidad, yo pensé que iba a poder lograr mejores resultados, de hecho siempre logro mejores resultados porque obviamente estoy atenta a la técnica de cómo hacer las maquetas y demás, pero este cuatrimestre me tocó un curso medio flojo, poco motivado, no sé, y bueno, en la virtualidad resolví o encontré chicos que le pudieron poner más entusiasmo, más ganas, y se coparon con el contenido de la materia. Bueno, les cuento un poquito de qué va el proyecto integrador, lo que es Taller de Producción 3, les decía que abarca el segundo cuatrimestre de segundo año para ellos. Básicamente nos enfocamos en el estudio morfológico de lo que son los poliedros, que es una familia de figuras tridimensionales específicas con bastantes cualidades diferentes a lo que ellos vienen viendo, como cualidades morfológicas y de paralelismos y demás, que bueno, ellos tienen que tratar de ir comprendiendo. Y la idea es, o sea, yo generé este proyecto integrador ya hace un par de cuatrimestres. Me parece interesante, fue como obviamente encadenando. Primero, la primera etapa es bastante analítica, se tienen que introducir en este mundo, que es completamente diferente a otras morfologías que ellos vienen viendo, con lo cual tiene que comprender ciertas cualidades que tienen estas figuras, y a partir de ahí hacen maqueta, obviamente, eligen uno de los poliedros con los que van a trabajar, realizan la maqueta, hacemos láminas, investigan productos generados con esta morfología, los investigan, los traen, digamos, en la investigación, ¿no? Esa es como una primera etapa analítica, y luego a partir de ahí ellos eligen un poliedro, hay como un abanico de 8 poliedros, lo limitamos a 8 nada más, porque solamente trabajamos con regulares y semirregulares, pero el mundo de los poliedros es bastante más amplio. Pero se los limito a 8 como para que tengan un abordaje un poco más acotado y que no se nos vaya todo el estudio analítico en esta etapa. Entonces ellos seleccionan un poliedro con el cual van a trabajar todo el cuatrimestre, y a partir de ahí hay como diferentes etapas que van a ir superando y abordando. Cada etapa tiene objetivos diferentes, pero van a ir construyendo lo que va a ser el proyecto integrador final. Les voy mostrando un poquito. Bueno, yo elegí el proyecto de Lionel. Esta es como una primera lámina que ellos hacen, o sea, luego de una investigación que hacemos profunda que dura 2 o 3 clases, ellos realizan una infografía clasificando los poliedros más importantes con los que vamos a trabajar y ciertas cualidades. Obviamente que esto lo hago de manera así como más gráfica, porque es la única manera que encontré para que ellos puedan realmente absorber la teoría, porque si no es como muy difícil, es muy amplio el tema, entonces bueno, lo vamos como acotando. Bueno, él realiza esta infografía, luego tenemos 2 o 3 láminas de este tipo, donde abordamos, tanto, yo acá solamente traje la de los semirregulares, pero también hacen otra de regulares, donde vamos viendo vistas y perspectivas y demás. Estas superficies tienen una complejidad morfológica que son todas paralelas y todas iguales, muy parecidas. Entonces, las vistas son todas iguales, entonces es como muy fácil perderse en el espacio, y hay como que tener una metodología de comprensión espacial para que ellos entiendan desde dónde están observando el objeto y demás. Esto es lo que tratamos de ver. Hacen las maquetas de 2 regulares, 2 semirregulares, unas maquetas simples, pequeñas, simplemente es como para que comprendan la espacialidad. Soy una convencida de que no solamente dibujando entendemos en el espacio, sino haciendo, y a veces sucede que este tipo de dibujos no terminan de comprender hasta que no tienen este objeto en la mano. Hacen estas maquetas y también hacen una investigación sobre el objeto que quieran, no importa, digamos, de qué disciplina sea, puede ser un edificio, una obra de arte, pero tiene que tener cualidades poliédricas. Bueno, y acá obviamente justifican por qué lo eligieron, qué les llamó la atención y demás. Esto sería la primera etapa analítica. A partir de ahí ellos elijan un poliedro de los 8 que estudiamos en esa primera etapa. En el caso de él eligió el Kelvin, que es un poliedro semirregular, y en el segundo trabajo práctico lo que hacen es tienen que plantear diferentes seccionamientos de manera tal que les quede particionado el poliedro.
Hay ciertas condiciones que tienen que cumplir para hacer estos cortes, pero bueno, la idea es que traten de modular de manera tal que en este caso terminan quedando 8 piezas, de las cuales una se repite 4 veces y la otra otras 4 veces. Yo busco particularmente que sucedan estas situaciones para que ellos luego, en el siguiente trabajo, puedan componer diferentes lecturas con todas las piezas que les resultaron de ese corte inicial. No pueden descartar ninguna. Acá ya la dificultad es que se les agrega que, digamos, ellos tienen que poder armar el poliedro que ya conocen, que sería este, y luego tienen que poder armar con el mismo poliedro estas 2 lecturas que él propuso, ¿no? Obviamente esto lo diseñó él, lo pensó él, pero acá tienen que codificar de manera tal que yo pueda entender qué pieza va con qué pieza, como si fuera un Lego, ¿sí? O un Transformer. Y yo tengo que poder armar todas las 3 alternativas, tanto el cerrado como las 2 abiertas, con todas las piezas que surgió de su corte. Esto de que sea escalonado está bueno porque, bueno, la decisión que tomaron en un primer trabajo práctico, después se dan cuenta que si hubieran tomado otro camino, tal vez el resultado iba a ser otro, y van también como entendiendo. Obviamente que esto también entregan una maqueta, de lo mismo, donde se puede apreciar todo. En su caso, las codificaciones, entonces, él utiliza un elemento gráfico muy sencillo y los distingue por colores. Si combinamos este en verde, se arma el cerrado, si combinamos en fucsia, se arma este, y si combinamos con naranja, se arma este otro. Obviamente que la codificación ayuda a saber qué cara va con qué cara y qué posición va con qué posición. Parece fácil, pero es re complejo todo esto. O por lo menos a ellos les cuesta. Luego de que pasaron esta etapa, que esta sería como el 50%, la etapa 3 de evaluación, que creo que es como la más álgida y compleja, lo que les pido es, bueno, ahora tomen una referencia de lo que quieran. Yo acá les doy libertad, no me interesa un poco, no me interesa tanto, o no me pongo exigente con la referencia que elijan, sí me pongo exigente en cómo hacen esa bajada al poliedro que vamos a ver a continuación, y les asigno concreciones de caras o tipologías de caras con las que pueden trabajar: cara lisa, cara vacía, cara triangular, cara hacia adentro, hacia afuera y demás, como para que puedan trabajar esas caras que hoy son solamente planas, ¿sí? Lionel elige trabajar con la película El Resplandor, y trabaja diferentes tipologías de cara. Obviamente algunas son planas, otras no, sopladas, otras son triangulares hacia adentro. Cambia la codificación, que antes eran esos 3 rectángulos de colores, por el número de habitación que se usa en la película, el 237. Entonces, para armar la cerrada tenés que combinar los números 2, para armar esta abierta el 7, y para armar esta abierta el 3. Y obviamente trabaja con los colores. Acá parece muy sencillo, pero a él le costó mucho como tratar de tener un criterio relativamente coherente, que no tenga demasiado color, y que las caras empezaran a tener como un criterio, un exterior que tenga un criterio, y unos abiertos que tuvieran otros criterios diferentes, manteniendo. Él trabajó mucho con la textura de la alfombra y algunos como elementos más icónicos de la película. Luego explica módulo por módulo cómo lo fue trabajando. También acá hago mucho hincapié en esto del módulo, ¿no? O sea, un módulo, si le asignan este color y esta trama, cada vez que se repite ese módulo va a ocurrir lo siguiente, va a ocurrir lo mismo con el otro módulo. Y luego obviamente hace la maqueta correspondiente, que antes era toda plana, y ahora, bueno, yo acá, como este trabajo es de virtualidad, no utilizan color, simplemente les pido que se destaque la tipología de la cara, o sea, cómo se trabajó, si con bajo relieve o demás, y las codificaciones. Él también presentó un videíto que me parece que, como me voy a exceder en el tiempo, no lo voy a mostrar, así que bueno, eso es todo el trabajo que se hace en esta taller de producción. Espero que les haya interesado o gustado un poquito. Y bueno, eso es lo que tenía para compartir. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Yo tuve el placer de estar de adjunta de final Sí. de esta materia, así que doy fe que es muy interesante y muy complejo el trabajo que hacen los estudiantes para esta materia. Así que bueno, muchísimas gracias, Pilar, un gusto verte de nuevo. Y bueno, entonces, muchas gracias. A vos, a Verónica Dobronic. Verónica, bienvenida.
Muchas gracias. Buen día a todos y todas. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, bueno, genial. Voy a compartir, yo soy la oveja multicolor siempre de estas exposiciones, porque no soy de diseño ni de comunicación, soy de recursos humanos, pero dicto la materia justamente para las personas que estudian diseño, comunicación, así que por eso digo que soy la oveja multicolor, porque les hablo de otros temas. ¿Sí? Más allá de mi formación en recursos humanos, yo luego hice una maestría en educación emocional y un posgrado en neurociencias para educación, entonces empecé a aplicar, y luego de lo que viví con los alumnos en la pandemia, y no hablo de la virtualidad, sino del contexto, ¿sí? Lo cual generó que las emociones nos atraviesen mucho más fuerte que a lo mejor en otro contexto. Empecé a investigar y estudiar mucho más de cómo podemos aprovechar las emociones dentro del aula para generar aprendizaje. Desde ya que los alumnos no aprenden si no hay emoción. Por lo tanto, es importante que nosotros como docentes podamos generar entornos seguros dentro de lo que es el aula, y esto presencial o virtual, no importa en qué contexto, para que los alumnos puedan empezar a tener algo que no se les dio en su educación en primario y secundario, que es la educación emocional. Por lo tanto, ahí todos tenemos que aprender y desaprender. Acá les dejo mi perfil de LinkedIn, por si quieren que seamos contacto. Y bueno, hablando un poquito de cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Precisamente la importancia que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para que suceda el aprendizaje tenemos que pasar por el sistema límbico, ¿sí? Y acá en el sistema límbico tenemos distintas estructuras que son las que nos pueden ayudar, como el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, el fórnix, los cuerpos mamilares. Y es ahí donde nosotros vamos a generar también lo que es la memoria a largo plazo, ¿sí? Y para generar la memoria a largo plazo tenemos que trabajar lo que es la memoria de trabajo, ¿sí? Que esa es la que permite que suceda el aprendizaje. Otra cosa a tener en cuenta es que nosotros no podemos aprender lo que no le prestamos atención. Entonces nuestras clases tienen que ser sinápticamente amigables, ¿sí? Esto de estar escuchando mucha cantidad de tiempo a una persona no es compatible justamente con el aprendizaje. Entonces, las emociones acá aparecen para traernos información. Y de acuerdo a cómo funcionan nuestros tres cerebros, ¿sí? El cerebro reptiliano es el que va a decidir si la información que me van a dar es información vital o no para mí. O sea que cuando yo empiezo la clase, si no empiezo con algo atractivo, curioso, ¿sí? Que el alumno pueda prestar atención y decir, wow, esto me interesa, ¿sí? Que puede ser un dato curioso, una pregunta, ¿sí? Un interrogante que planteemos, ese es el único segundo que tenemos para captar la atención del alumno. Y ahí aparece el cerebro reptiliano. Como el cerebro reptiliano quiere supervivencia y no quiere gastar energía, es como una papelera, ¿no? Si no le interesa, lo tira. Hablo de interés en el sentido de que solamente va a prestar la atención a aquello que le parece importante para la subsistencia, ¿no? Entonces ahí tiene que ser atractivo. Nosotros tenemos que generar en nuestras clases que aparezca la dopamina, ¿sí? Que las clases sean divertidas, que sean atractivas. De lo contrario, lo que tenemos son alumnos haciendo fotosíntesis enfrente a nosotros, ¿sí? Y esto es lo que pasa cuando a la clase siguiente preguntamos en qué estábamos y no recuerdan nada, ¿sí? Yo les digo el efecto Doris, ¿no? De Nemo. Se resetean. El tema es que la memoria, o sea, la memoria no es una cajita, ¿sí? Nosotros tenemos que primero prestar atención para recordar algo, se nos genera emoción y ahí formamos el recuerdo, ¿sí? Así que por lo general los seres humanos no tenemos, por lo general, problemas de memoria, pero sí problemas de atención. Y hoy la tecnología es un gran, si bien nos facilita muchas cuestiones en nuestra vida, ojo que también es un gran distractor, ¿sí? Así que las emociones pueden ser un aliado en el aprendizaje o no. También depende de qué tipo de emoción se genere, ¿sí? Por eso hablé de entornos seguros dentro del aula, ¿sí? Donde nosotros nos podamos animar a ser tal cual somos, sin temor a que se burlen de nosotros, hagan comentarios sarcásticos o me siente incómodo y tenga que dejar mi personalidad fuera del aula. No,
¿sí? Esto también lo suelo aplicar en las organizaciones. Y esta frase de David del Rosario, que me encanta, porque el miedo es una emoción, las emociones no son ni negativas ni positivas, las emociones vienen a regular nuestra conducta, ¿sí? Las emociones aparecen para que yo haga o deje de hacer algo. Y me encanta esto, ¿no? Porque el miedo no enseña, como mucho adiestra. Entonces, si nosotros estamos en un ambiente tenso, en un ambiente hostil, no se va a dar el aprendizaje. Así que, si nos rememoramos, ¿no?, a cómo era hace un par de años nuestra educación, donde el miedo estaba presente, la amenaza, el castigo, no son espacios que permitan que las personas aprendamos, ¿sí? Así que esta frase lo que quiero ejemplificar es, bueno, ¿qué emociones también estamos generando en el aula para que fluya este aprendizaje, ¿sí? Y en parte, también lo que he hecho con los alumnos, y mi materia lo permite, porque justamente al hablar temas que tienen que ver con la gestión de personas y con los procesos de recursos humanos, hablamos de educación emocional. Y los alumnos también formaron parte de este camino de educación emocional a través de justamente el trabajo final que ellos hicieron en mi materia. En educación emocional yo trabajé con el marco teórico de Daniel Goleman, de inteligencia emocional, con los 5 pilares: autoconocimiento, motivación intrínseca, gestión de las emociones, empatía y habilidades sociales. A través de la inteligencia emocional y las habilidades irreemplazables, mal llamadas habilidades blandas, trabajaron sobre series, películas, ¿sí? Y en función de eso desarrollaron, ¿sí?, y analizaron distintas habilidades, ¿sí?, que podemos tener nosotros los humanos, y también sobre inteligencia emocional, y fueron aplicando estos conocimientos y reconociéndolos en recursos como los que mencioné anteriormente, para también hacerlo mucho más dinámico. Y lo que hicieron en la última exposición fue entrenarnos a cada uno de los que estábamos dentro del aula en esas habilidades. Así que buscaron no solamente el marco teórico, la película o la serie en la cual encontrábamos esas competencias, tuvieron que diseñar dinámicas grupales para entrenarlas, ¿sí? Así que por lo tanto fue súper enriquecedor y lo pudimos llevar a la práctica, ¿sí? Entonces, algunos tips para no extenderme tanto sobre cómo podemos hacer que nuestros alumnos aprendan, que ese es nuestro objetivo, es fragmentar la información, ¿sí? Esto en pequeños trocitos. Acá les diría que los neuroeducadores que más razón tienen son Daddy Yankee y Luis Fonsi. El cerebro necesita aprender despacito, ¿sí? No podemos ser terminadores seriales de programas. Eso es antipedagógico, ¿sí? No podemos aprender rápido. Así que esto está bueno utilizar como recursos, ya vamos, qué rápido que se pasa el tiempo, utilizar el humor. Esto yo se los comparto desde ya esta presentación porque tiene más contenido, que el contenido sea coherente de nuestras clases, alumnos activos, ¿sí? Contenido relevante, que les llame la atención a ellos. Acá, como les dije, el humor, contar historias, hacer actividades, el storytelling es un gran aliado, ¿sí? Y acá cómo recuperar la información con trabajos. Propongo mapas mentales, ¿sí? Así que bueno, no me quiero extender más, pero la educación emocional nos permite bienestar en cualquier actividad, y eso también se debe vivir en el aula. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, muy interesante. También seguramente tendremos ahí para desarrollar y seguir consultando. Vamos a pasar al siguiente expositor, que es Mariano Iriart. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos. Saludos a todos. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Mariano Iriart. Yo soy creativo publicitario. Las materias que dicto son relacionadas con campañas creativas, con distintos niveles de publicidad y comunicación. Mi formación, si bien es publicitaria, también es una formación basada en arte, ¿sí? Yo soy un egresado de Bellas Artes, así que eso le da como una connotación especial a lo que puedo generar en cuanto a contenidos, ¿sí? O influencias para los proyectos, ¿no?
y me gusta tomar referencias de varios ámbitos, ¿sí? El proyecto yo, al titular esto, bueno, recién estaba escuchando a las compañeras que estaban exponiendo, ¿sí? Y la verdad que es, lo de recién de Verónica como que es una posición vital con respecto a nuestra relación con nuestros alumnos, ¿no? Y también lo que tenía en cuenta al principio habló Pilar, ¿sí? ¿Qué pasa con los distintos niveles, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que yo también tuve mejores resultados con los alumnos que doy las clases online, a diferencia de los presenciales, ¿sí? O sea que hay una diferenciación en algún aspecto, ¿no? Que nos afecta a todos, ¿sí? Yo también he vuelto a las clases presenciales y fue un cambio, ¿no? Si bien tengo bastante experiencia, me pasó algo con esta presencialidad nueva, con el contacto con los chicos, con la repercusión en ellos, ¿sí? Y también afecta a los distintos horarios, ¿sí? Porque yo como analizo segmentos y targets y nichos, ¿sí? Veo que en los distintos horarios pasan distintas cosas con los compromisos, con las situaciones profesionales, con los chicos que trabajan, con los chicos que están exigidos con distintos aspectos. Entonces, evaluando estas posibilidades, también una forma novedosa que adopté para este nuevo proyecto, de la que voy a hablar ahora de todas las materias, es la publicidad 1, ¿sí? Porque me interesa mucho lo que sucedió en este cuatrimestre. Publicidad 1, bueno, generalmente la mayoría de alumnos que tenemos son los provenientes o los que están cursando la carrera de publicidad, no la licenciatura de publicidad, pero en los últimos cursos se dio mucha heterogeneidad en cuanto a distintas orientaciones, y eso me pareció vital para esta materia, ¿no? Que no sean especialistas o que no sean, que sea una materia optativa me parece interesante, y buscar los distintos talentos de los chicos para ver en qué podemos dar más fuerza, digamos, a los contenidos de comunicación, ¿no? Yo a esta presentación le puse un título que es La integración del equipo y cómo potenciar los talentos, del aporte grupal a la visión particular, ¿sí? Porque ese es un poco el desarrollo o lo que sintetiza este trabajo, ¿no? Integrador. ¿Qué significa esto, no? En principio, las primeras clases son una especie de laboratorio creativo. O sea, tener un laboratorio creativo coacheado, o orientado, o mentoreado, de alguna forma en que ellos analizan distintos tipos de comunicaciones, distintas influencias artísticas, en las que experimentan situaciones creativas, ¿no? Por ejemplo, de escritura y de redacción, la redacción en distintos formatos, ¿sí? La diferencia entre una redacción para lo que es contenido digital, la redacción, lo que significa para aplicación en una gráfica, en una cinematografía, en una pieza de gráfica, como que tiene sutiles diferencias, pero vitales, ¿sí? Y ellos entienden eso experimentándolo y con cierta libertad, digamos, de brief en un principio, ¿no? En cuanto a los plazos de entrega, en las primeras clases son 2 o 3 primeros trabajos que yo lo llamo como a modo de un portfolio individual de un taller creativo, ¿sí? Entonces se van exponiendo, ¿no? Estas redacciones, y después pasamos a ver algo de diseño, ¿no? Viendo un poco de análisis de composición, fotograma, ¿sí? El nutrirse de series o de películas que hayan significado algo para ellos en su historia, ¿no? Y tal vez compartir algo de esta experiencia personal de qué nos motiva, ¿no? Considero que al arte como que es un nexo súper importante con lo emocional. Entonces, ¿qué significa, ¿no? Estos estímulos? O sea, analizar un fotograma de una película elegida por ellos, ¿sí? Pero por algún motivo puntual, es como que cuenta un poco de su historia y en realidad de lo que está pasando esto, ¿no? Y conseguir experimentar o tal vez ir teniendo el ejercicio de ir mostrándose, entender que un trabajo no habla solamente de una parte de ellos, no es que son ellos, no son un 4 ni un 10, yo soy un poco antinotas, ¿no? Con esto, sino que analizo los procesos de donde partimos hasta donde llegamos, ¿no? Y esto de compartir en una situación grupal, en un principio, ¿sí? Como el compartir el desarrollo de un taller, experimentar qué nos pasa, algunos se conectan
sin como primera experiencia con la redacción. Ya también, están un poco ajenos al poder escribir, digamos, y escribir con cierta propiedad o involucrarse en un tema y darle un carácter, digamos, descriptivo o tal vez técnico, depende de lo que quieran expresar, ¿no? La forma de hacerlo. Entonces esto, orientar un poco en esto, en el uso de las palabras, en el uso de las imágenes, de los colores, ¿no? Para después llegar a una etapa grupal, ¿no? en que formamos grupos. A veces parece como una estructura de reality show lo que hacemos, ¿no? En cuanto a que se muestran de una forma que incluso ellos mismos se evalúan, ¿no? Y se van armando grupos con distintos perfiles. O sea, quedan armados grupos como si fueran unidades creativas con distintos perfiles. Buscamos a alguien que tenga habilidad en la oratoria, otro que tenga habilidad en la redacción, otro en el diseño, que son un poco los roles de los equipos creativos de las agencias, ¿no? O de las empresas que se dedican a la comunicación. Y al analizar estos distintos perfiles también, André, avísame con el tiempo, porque yo soy un cuello que puedo estar mucho tiempo, ¿sí? Así que vos orientame. Al analizar los distintos perfiles, ¿no? En la exposición final, quiero que se focalicen, la idea es que en el proyecto se focalicen en una de las habilidades que ellos detectan como más destacadas para generar impacto, ¿no? Entonces tenemos, ahora voy a compartir una presentación chiquita, unos segunditos de alguna, ¿no? Porque algunos notamos que tienen un perfil con la oratoria muy destacado, ¿sí? Entonces en cada presentación yo trato que roten los oradores, pero siempre que haga base en uno puntual, digamos. O sea, hay encargados de cada rubro, en cada grupo, ¿sí? Hay algunos especialistas o que tienen algún expertise por lo profesional, del aspecto del diseño, ¿no? Otros en la redacción, entonces en eso nos basamos, ¿sí? Acá André me está marcando el tiempo, así que voy a compartir algo que me parece interesante, y que fueron dos casos. Uno analizaron el caso de Nescafé, voy a seleccionarlo. En este caso, lo interesante o lo que puedo sintetizar, ¿sí? Es que estoy pudiendo compartir. Ahora sí. Lo que puedo compartir de este caso es la capacidad oratoria y la capacidad integral de cubrir distintas especialidades en una exposición, ¿no? ¿Ustedes están viendo un video? Vamos a empezar entonces con la historia de Nescafé. Adri, es todo tuyo. Dale, gracias Susan. Bienvenidos. Para hablar un poco y adentrarnos sobre este mundo del café y de Nescafé como tal, vamos a retroceder a lo que es los años de 1929. En este año, bueno, acá más utilizan básicos un aspecto como otro histórico de las dato, marcas, ¿sí? Y la Después modelita pasamos a un aspecto suele de empezar a branding aplicar de las las marcas, primeras tres. ¿no? Se Voy a decía, pasar rápido, porque en este caso era un ensayo de pitch, ¿no? es que la persona lo puede trasladar. Una posibilidad de un programa Está innovador. argumentado, O sea, el divina. Todas las cafeteras que están ahí son cafeteras tradicionales, eléctricas, grandes, están estancadas, digamos, que tienen que estar en un lugar. Y la nuestra, que es el que dice ahí, For You to Go, que está en rojo, es la que se destaca de todas estas. Es que puedes llevarla a cualquier lado y hacerte tu café donde vos quieras. Es espectacular, muy lindo, excelente. Aplausos a todos. Paren, quería poner un aplauso. Muy bien, un aplauso acá. No sé si alguien quiere. ¿Qué piensan los millennials y los centennials? Chat, ¿sí? Que me parece interesante para tomar en cuenta Vivimos y que en lo puedan adoptar madrugada, en sus clases. vivimos haciendo cosas, dejamos todo por No último. quiero ser excesivo en esta presentación, pero lo dejo en pantalla para que lo tengan en cuenta. En este grupo, el caso de oratoria era el más potente del grupo. Entonces, les pedí que investiguen distintos aspectos o programas o aplicaciones para exponer que salgan del Zoom, digamos, ¿no? Del PowerPoint y del PDF. Entonces, acá encontramos una exposición dinámica, participaban todos, había una expertise de oratoria en una de las alumnas, ¿sí? Que ella hizo como de moderadora del grupo, ¿sí? Y eso me pareció súper interesante en cuanto al nivel expositivo, ¿sí? El caso es potente, tiene un concepto bueno, trabajamos conceptos. Ellos crearon una cápsula de Nescafé que se llama
To Go, digamos, era como, habla de entender el target, de a quién estamos hablando, tiene algo de portabilidad, es para llevar, y tiene una serie de beneficios o de diferenciadores para cada uno de los targets consumidores de este producto, y sobre todo se vio esta comodidad en uno de los aspectos que era el dispositivo del laboratorio. Y yo fui coachando las potencialidades de las oratorias, los tiempos, el ritmo. Esto que vieron ustedes es un ensayo que hacíamos previo a la fecha de final, ¿sí? Una vez pasado el 50% ya empezamos a hacer como ensayos de final o de exposiciones grupales, y después lo defienden individualmente. O sea, cada uno defiende su aspecto o justifica su trabajo, en este caso grupal, ¿sí? Y eso me parece interesante. Me colgué un poquito, no seguí el orden, Andrés, vos decime si estamos bien. Ya estaríamos en tiempo, Mariano. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Apostar a la creatividad, y me parecen muy interesantes sus exposiciones como para tomar estos ejemplos de los trabajos que están haciendo. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias también por recuperar algunas de las ideas de las compañeras también. Tocaría a Andrea López Liuch, pero creo que no está en este momento conectada, así que seguimos con Mariana Minsky. Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, mi nombre es Mariana Minsky, soy profe de producción de televisión, soy productora también de televisión. Y bueno, yo lo que les quería hablar y comentar es, digamos, acerca de un trabajo de una de las alumnas, pero, digamos, justamente algunos de los profes los comentaron. A nosotros nos afectó, como seguramente a todas las áreas, mucho lo que fue obviamente la pandemia, ¿no? Porque, digamos, es un área, el área audiovisual, digamos, se trabaja mucho en grupo, digamos, con gente, digamos, cada una de las áreas requiere de mucha gente, entonces de repente, bueno, cuarentena estricta, cada uno, digamos, trabajando de su casa, dando clases desde la virtualidad, digamos, realmente se complicó muchísimo en lo que es, estuvo muy frenada la industria audiovisual. Y, digamos, comento esto porque, bueno, los alumnos, como trabajo integrador, tienen que armar desde cero un proyecto audiovisual. Ellos tienen que presentar la carpeta, digamos, desde la búsqueda de locaciones, la búsqueda de los actores o los conductores, hacer el scouting correspondiente, armar un presupuesto real acorde, digamos, de lo que sale hoy en mercado, las cosas, y cada una, digamos, de las instancias, digamos, de lo que nosotros llamamos de la primera etapa, de la preproducción, para que obviamente llegar, digamos, a la instancia de, ya sea de salir al aire o de un rodaje. Bueno, cuarentena estricta, obviamente, digamos, no se pudo, digamos, como trabajar, digamos, de la manera que veníamos acostumbrados, y algo muy interesante, me pasó con una alumna, tengo muchos alumnos que son de distintas partes de Latinoamérica, y una alumna, digamos, que fue, digamos, en teoría fue por unos días a visitar a su familia en Panamá, quedó varada, digamos, quedó varada todo el año en Panamá. Y bueno, obviamente, digamos, no, digamos, digamos, toda la rutina que ella tenía, digamos, obviamente tuvo que reprogramarse su año, ¿no? Lectivo, laboral, etc. Entonces, a partir de que ella queda varada, es donde surge como, bueno, digamos, esta nueva realidad o esta nueva manera digamos, de empezar a trabajar, y bueno, surge la idea de ella justamente queda varada en Panamá, bueno, digamos, estoy acá y empezar a ver qué puedo hacer acá. Y bueno, la verdad que, bueno, obviamente digamos, con ayuda y demás, ella presentó un proyecto de viajes justamente de Panamá, y obviamente, digamos, para poder primero, digamos, trabajarlo ahí, pero lo interesante es que esto surge a raíz de una necesidad y de que ella, digamos, o sea, fue a visitar familiares y quedó varada prácticamente todo el año sin poder viajar y volver a la Argentina. Entonces, bueno, quería compartirles, primero, digamos, ellos tienen que armar toda la carpeta y un pequeño tráiler de venta. Así que, bueno, quería compartirles ahora un segundito. No sé si están viendo. Después de muchos meses de encierro, llega a MTV el primer ciclo de viaje totalmente para mí. Arma tu viaje y ven a disfrutar
disfrutar de todo lo que este hermoso planeta tiene para ofrecer. Volvé, porque el mundo nos espera. Muy pronto, Vívelo en TVN. Bueno, este era, digamos, como un pequeño tráiler de 1 minuto que ellos tenían que hacer, pero bueno, lo interesante es esto, que ya, digamos, era otra realidad la que tenía, pero bueno, ante este nuevo panorama, esta nueva realidad, ella presentó este proyecto y realmente, digamos, lo pudo presentar, digamos, a los canales allá de Panamá, y bueno, tuvo como mucha aceptación, así que eso es interesante, como, bueno, obviamente que es, digamos, fue una... Digamos, la pandemia nos marcó a todos, hubo un antes y un después, y que obviamente, digamos, todo el mundo, digamos, perdió muchísimo, pero bueno, como ante esta nueva realidad, cómo pudo como surfearlo, y de alguna manera, bueno, ella presentó este proyecto ahí porque, digamos, fue, digamos, lo que le, digamos, lo que ¿cómo se dice? Lo que, bueno, digamos, lo que le surgió en ese momento, digamos, o sea, quedó varada, no tuvo otra posibilidad. Y bueno, y otra cosa también como muy interesante, que, digamos, que se hace mucho ahora también en televisión, en cine y en general en la industria audiovisual, es que, digamos, que antes no existía, que ahora también se plantea y se arma como un presupuesto COVID, o ahora lo que se llama post-COVID, ¿no? Donde, bueno, obviamente, esto, ¿no? De todo tener, digamos, como burbujas, digamos, en paralelo, los aislamientos correspondientes, los tests en su momento. Entonces, bueno, que eso era, digamos, antes como impensado, incalculado, y que obviamente, digamos, es más costoso, pero bueno, era la manera que teníamos como de vuelta de volver a la industria. Y cómo eso también lo incorporamos, digamos, también a los trabajos prácticos, que eso tampoco existía. Entonces, como de alguna manera nos reinventamos todos, ¿no? Los alumnos y nosotros también. Así que eso me parecía como interesante contar, digamos, mostrarles este pequeño tráiler de esta alumna, pero a su vez, digamos, que realmente ella lo pudo, digamos, como colocar acá en el canal de Panamá, y me pareció como muy interesante, que era algo que no tenía ni pensado ni ella, ni yo, ni ninguno ¿no? de su familia, ni ninguno de los alumnos, como esta nueva realidad, ¿no? le deparó otra cosa. Así que bueno, era como un poco contarles esa experiencia. Bueno, buenísimo, Mariana, muchísimas gracias. Mariana nos regaló 1 minuto, a diferencia. Bueno, tenía la carpeta también para mostrarles, pero bueno, era como en síntesis. Si querés mostrar algo más, te queda un poquito más de 1 minuto, si tenés ganas de mostrar algo más, si no, no hay problema, seguimos. Bueno, un segundito. Bueno, les comparto acá, yo también tenía que presentar, obviamente, digamos, todo lo que es la carpeta, ¿no? Y acá presentó como todos los primeros, o sea, capítulos que, digamos, que serían, digamos, de la historia de esto de los viajes, y obviamente teniendo en cuenta, ¿no? Todo lo del COVID, que eso me parece como lo interesante y lo novedoso, y cómo lo incorporó a su nueva realidad. Bueno, presentó, digamos, como toda la carpeta, en todo lo que cuesta, toda la propuesta que hizo, ¿no? Como los primeros los lugares, y que algo muy interesante, que primero iba, digamos, como a aprovechar los lugares, digamos, de cercanía, porque, digamos, ella iba investigando y todos los lugares estaban cerrados al principio. Entonces, bueno, cómo poder hacer, digamos, que obviamente no me quede varada con todos los equipos y con toda la gente. Entonces, como ir investigando y haciendo de los lugares que iban abriendo de a poco. Que bueno, eso fue como, bueno, toda la carpeta, toda la grilla, ella hizo una carpeta completa de todas las necesidades, de todo lo que ella necesitaba para armar ese proyecto. No sé cómo en líneas generales como el proyecto, pero bueno, me parece como interesante como la anécdota más allá del proyecto, digamos que estuvo muy bien hecho. Bueno, excelente, Mariana, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación y por tu experiencia. Vamos a continuar con la profesora Florencia Noya. Hola, ay, sí, ¿me escuchan bien? Hola, buenos días a todos.
Buenos días, te escuchamos perfecto. Ah, genial, genial. Bueno, bárbaro. Bueno, un placer estar acá y empezar a escuchar, a escucharnos. Me encanta la temática que la universidad haya propuesto esto del proyecto integrador. Me parece genial. La verdad que me parece bárbaro. Porque creo también que hay tantos proyectos integradores como docentes, y materias, ¿no? Entonces, yo estaba ávida, les soy sincera, por chusmear un poco a ver qué hacen, mis colegas. Acá tenemos materias, digamos, no tengo un par mío, no importa, de misma materia, creo que hasta debe ser adrede, pero está buenísimo. Bien, les cuento brevemente. Yo doy dos materias aquí, pero elegí Relaciones Públicas 5, que viene a ser comunicación interna. ¿Sí? También doy eventos, pero me parece más jugoso lo que estuvo pasando en Relaciones Públicas 5, insisto, es todo comunicación interna, y la verdad es que los alumnos llegan a esta instancia de cursar la materia sin saber de qué van a hablar, de qué se va a tratar, pero no solo eso, sino que les parece fascinante porque ellos vienen de la carrera viendo todo lo que tenga que ver con las ventas para afuera, los públicos, cómo vender, marketing, comunicación, eventos. Y les parece súper novedoso que en una materia les diga, no es para afuera esto, ahora nos vamos a meter totalmente con lo que es el público interno de una institución. Y entonces quieren empezar a ver y qué hacemos y qué podemos hacer y demás. Y lo que más les sorprende es que en esta materia lo que hacemos es que trabajamos con una empresa de verdad. Entonces, digamos, en el momento que les planteo eso, que el proyecto integrador no va a ser un simulacro de cómo se puede sentir la gente adentro de una empresa, sino que es de verdad. Entonces, ese es el primer shock que los alumnos reciben, es así, se quedan choqueados. Hasta que en la segunda clase, cuando empiezan tímidamente uno y otro a decir, bueno, yo contacté a tal y parece que podemos entrar, y yo le pregunté a la empresa de mi papá y parece que sí, bueno, entonces ahí es como que se va armando y van creyendo, porque en la primera clase realmente les digo lo que pasa es un shock de decir, no vamos a conseguir empresa, nadie nos va a dejar entrar y menos, porque una cosa a lo mejor sería, bueno, hablemos de comunicación externa de tal empresa. No, no, acá hay que meterse y hay que meterse en la problemática que tenga una institución o una empresa, porque si, a ver, digo en una problemática porque apenas nos metemos en el área de comunicación interna, es imposible que nos surja alguna problemática. Entonces, la verdad que tienen que ser también empresas, ¿no? Permeables, que estén abiertas a que venga alguien de afuera, alumnos de la Universidad de Palermo, bla, bla, a indagar. Yo les digo, vamos a meter el dedo en la llaga. Tienen que estar preparados para eso. Bueno, a partir de ese momento que ellos se dan cuenta y que ven una posibilidad, ven la posibilidad real de que se van a meter en una empresa, yo les digo como la sensación, esto ya, el título de proyecto integrador queda muy pequeño, porque en realidad lo importante es la responsabilidad de ellos de que se ponen a trabajar con una empresa de verdad. Y acá cambia, y acá viene entonces el entusiasmo, la motivación, los miedos también, porque todo el tiempo, y por eso hay algo que nosotros hacemos, bueno, que yo hago desde el momento cero en las clases, excepto la primera, que nos presentamos y les presento de qué va este proyecto integrador, es sí o sí trabajamos lo que ellos están haciendo, el día al día de ellos en la empresa, en la segunda parte de la clase está acá, lo ponemos acá y todos escuchamos qué les va pasando. Porque es verdad que se animan,
consiguen las empresas, pero necesitan como una guía continua. Entonces, la verdad que el proyecto integrador pasa a ser un proyecto que es de verdad. Sacamos la palabra proyecto integrador, a cada uno le ponemos, estamos trabajando con tal empresa, y sí o sí les hago el seguimiento clase a clase. O sea, y ¿por qué nombro esto? Nombro esto porque hacia el final de la cursada y cuando dan su 100% plus, es algo que agradecen. O sea, lo que dicen es, está genial trabajar con una empresa de verdad, pero si no fuera por la supervisión constante, clase a clase, no nos animaríamos, no llegamos en un cuatrimestre ni a indagar las problemáticas, menos a dar soluciones. Entonces, los alumnos se animan, pero es como que necesitan el bastón clase a clase, bueno, de mi supervisión y guía, ¿no? También por otro lado me dicen que, esto lo leo lo tengo muy fresquito porque en 100% Plus obviamente lo acabo de leer y lo acabo de leer, no, lo estuve preparando y releyendo para esta exposición. También dicen que es muy rápido, que no se puede perder ni una semana, pero que justamente gracias a ese timing, digamos, que se les va marcando, es que realmente pueden presentar un proyecto en la empresa para la cual están trabajando. Los chicos se comprometen muchísimo. Por ejemplo, hablando de la virtual, yo hasta ahora la di siempre virtual, esta materia, es Relaciones Públicas 5, insisto, que es todo comunicación interna. Pero tenemos el plus, por ejemplo, este último cuatrimestre estuvimos trabajando con un banco de Perú. Entonces acá hubo que enterarse encima de la cultura de otro país. Entonces, a ver, yo hacía 10.000 preguntas. Pero a ver, cuénteme un poco cuál es la realidad, cuál es el diagnóstico, porque primero se hace eso, ¿no? La etapa 1 es todo un diagnóstico de la institución a la cual cada uno va a entrar. La segunda, son 5 etapas. La segunda etapa tiene que ver con, digamos, sectorizamos el lugar, sectorizamos sobre qué problemática, ¿sí? van a trabajar, y entonces se hace todo un diagnóstico. Es impresionante, voy a decir, es impresionante como las empresas, sin conocer a los alumnos, sin conocer a mí, no voy a decir sin conocer a la universidad, en algunos países realmente no, pero digo, cuán abiertas están a que alumnos, ¿sí? Bueno, junto a la guía de una profesora, porque la verdad es que nos presentamos así, cómo se abren. En algunos casos, solo muy pocos, en este último cuatrimestre, de 4 investigaciones a empresas, solo 2 tenían contactos los alumnos. Bueno, es maravilloso. Lo que quiero decir es que cuando se trabaja con algo palpable, con una empresa de verdad, el proyecto integrador queda solo como una pequeña guía donde los alumnos tienen que simplemente seguir 5 pasos. Es vivencia absoluto, trabajan de verdad. No sé, es una forma que la verdad esta materia me ha dado la posibilidad, y en el 100% cuando los alumnos dicen, qué suerte, es la primera vez que tenemos que trabajar con una empresa, aunque pasan por muchos miedos e instancias donde a lo mejor ahí dubitan, lo que les queda es una gratificación, es decir, es lo más cercano a una consultoría. Nada, es espectacular, y por suerte siempre lo pueden hacer. Me apuro, habría 10.000 cosas para decir, pero lo que quería era esto. Me quedo con que el proyecto integrador queda así de chiquitito, con el laburazo que hacen los alumnos en casi última etapa de su carrera, así que es súper motivador también. Bien, muchas gracias, Florencia. Sí, seguramente van a quedar unos minutos para que podamos generar conclusiones y reflexiones. Okay.
Así que también les iba a comentar eso, si después tienen alguna pregunta o quieren desarrollar algo más que les haya quedado pendiente, vamos a tener algunos minutitos para generar conclusiones y para algún intercambio más. Vamos con la anteúltima expositora, Lola Jenny. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Sí, Lorena soy, pero Lola. Claro, yo le digo Lorena, pero como vi Lola, digo bueno. Sí, sí. Bueno, yo doy taller de creación 5 dentro del programa integrador. Taller de creación 5 es cine documental. Yo soy realizadora de cine documental. Y separo la materia en dos instancias. Primero que nada porque tomo como primera referencia y lo más importante que en la materia se llama taller de creación. Y que el espacio educativo me parece que es el espacio donde más pueden volar, experimentar, porque después ya recibidos, bueno, tienen que como acotarse a ciertas cosas, igual ese acotamiento de las condiciones laborales se enseñan, pero el taller de creación tiene la intención, en este caso para mí, de explorar sus más profundas inquietudes. Y la materia la separo en dos partes. Me sirve mucho este modo que ofrece la Universidad de Palermo con el 50 y el 100%. Entonces lo que trabajamos es, en general tengo entre 15, por ahí, un promedio de 15 alumnos. Entonces lo que hacemos primero es trabajar todo el proceso del acto creativo de una pieza audiovisual. Desde la idea, la sinopsis, la propuesta estética, la corrección sobre eso, bla, bla. Y todos los alumnos son testigos de todo el proceso de cada uno de ellos. Y al 50% se hace una evaluación con una presentación de una carpeta, como se presenta en el Instituto Nacional de Cine o en cualquier lugar donde uno aplica una carpeta para conseguir financiamiento. Esa carpeta es el 50% integrador, y es absolutamente individual, o sea, cada individuo atraviesa las diferentes etapas, desde ser guionista, una propuesta fotográfica, una de más. Por un lado eso, entonces una vez que llegamos al 50% y yo veo el proceso de cada uno de los alumnos y ahí puedo hacer una evaluación individual, para el trayecto final lo que hacemos es entre todos elegir los proyectos que a los alumnos les parezca más interesante. Porque en general son dos, porque tienen que terminar con una pieza audiovisual de entre 8 y 10 minutos, una pieza audiovisual documental, de 8 a 10 minutos. Es un lenguaje, el audiovisual, que sí o sí se trabaja en equipo, no hay cómo, digamos, hay excepciones, bla, pero aprender a trabajar en equipo es una cosa fundamental, lo digo como profesional en el área, y entonces es interesante porque ellos mismos votan qué proyecto, no se pueden autovotar, digamos, votan los proyectos de sus compañeros, y sobre todo porque han visto el proceso, ¿no? El proceso y demás. Como el cine documental, en su concepción académica, nace en las facultades de la época del 20. En la parte académica nace en facultades de sociología, y después devienen un montón de cosas, porque el origen del cine es, no se sabe si es documental o ficción, digamos. Y hoy volvemos a esa no barrera. Yo le trato de sacar una cosa todo el tiempo del concepto del documental como la CNN, ¿no? Un gusto parlante, eso ya no se usa más, el gusto parlante que informa. Y fue interesante lo que dijo la compañera que hablaba sobre lo emocional, ¿no? Disculpen, hablaban sobre lo emocional. Yo a los alumnos les digo siempre, fíjense que lo que les va a quedar de una película de ficción o un documental no es el dato, es lo que los emocionó. Entonces, empezar a estudiar el lenguaje de qué, así hablando de algo muy duro, como un dato duro, científico, o una historia de vida, de una comunidad, de un país, de un objeto, de un movimiento artístico, no importa. Pero cómo ir creando artísticamente algo que por alguna razón al espectador lo emocione. Porque yo me voy a quedar con eso, perdón, no sé por qué me están llegando. A mí me va a emocionar eso, justamente. Entonces, digamos, los huesos más duros de roer son esta cosa que las fronteras entre el documental y la ficción ya no existen como tales, hace tiempo que se ve eso, y por otro lado, esta cosa de, el ser humano no tiene muchas cosas de qué hablar, tiene muchísimo de qué hablar, pero los temas capitales del ser humano son 5 o 6, entonces, digo, realmente son 5 o 6, doy toda una teórica al respecto, no es una concepción mía, hay teóricos que hablan al respecto,
pero lo que los hace individuales y particulares es el cómo cuento lo que cuento. Y para llegar al cómo cuento lo que cuento, y producto de muchos años de trabajo en su propia disciplina, van viendo su propia marca, su propio registro, tienen que ser muy conscientes dónde se paran cuando hablan de lo que hablan. ¿Sí? Porque, digo, ¿por qué soy yo la autorizada a hablar sobre un tema? ¿No? Entonces, ay, lo muteé, pensé que lo había muteado, perdón. Ahí está, creo que está. Ay, me desoriento un poco. Bueno, entonces digo, los dos huesos duros más de Rodé es eso, ¿no? Porque de hecho los géneros ya tampoco son puros. Cualquier género de la ficción, digo, se entrelazó, bueno, con el documental pasa lo mismo. Hay uno dentro del documental, un falso documental, ¿no? Hay una cosa que es muy divertida también, que nos hacemos jugar un poco con eso. Pero lo interesante es eso que dentro del 50% les hago hacer un trabajo sobre un autor conocido, que no es una idea mía, sobre una introspección más general para entender de dónde hablan cuando hablan, y después ellos eligen los temas, y tienen que argumentar por qué eligen los temas, y por qué ellos son los adecuados para hablar de ese tema. Y ahí es muy divertido, porque es muy contradictorio y es lo sano, lo interesante. Y bueno, volviendo a esta cosa de que desde lo académico, cuando se tomó el documental como una expresión artística, salió desde, no solo en la Argentina, a nivel mundial, desde facultades de sociología, porque el documental fue, en principio, fue como la encuesta social filmada, digamos, la sociología lo utilizaba como eso. Bueno, y después eso terminó en una cosa enorme, hermosa, después se acortó un montón, que es lo que conocemos el clásico, ¿no? El documental de la CNN, que uno lo ve 10 minutos, o como los que hay ahora en Netflix, sí, el caso del Zumse. Bueno, yo quiero callar las cosas, pero no. El caso del Zumse, por ejemplo. No, yo en el documental, mañana no me acordé, por eso me interesaría mucho conectarme con la docente que habló sobre lo emocional, me parece súper interesante eso. Entonces, ¿cómo empezar a construir la pieza o documental como una pieza artística? ¿Sí? Entonces, y en la segunda etapa de la cursada, ya cuando votan, eligen entre todos qué películas les parece por la temática, por la propuesta, porque además les va a usar el pitch de venta, también que está muy común en la audiovisual, esta cosa, cómo hago un pitch de venta para conseguir financiamiento para mi proyecto. Bueno, entre ellos se tienen que vender, y es muy interesante las cosas, sobre todo las temáticas que eligen. A veces no son las producciones más simples, pero las temáticas que eligen, y además les hago notar que en general son temáticas que se repiten, porque las preocupaciones son nuestros contextos, ¿no? Por ejemplo, el trastorno alimenticio, el bullying, el acoso callejero, las expresiones artísticas en la vía pública, y además yo estoy dando virtual, y pasa que los equipos, algunos cuando se arman los equipos, están en diferentes partes del mundo. Entonces ya como se incorporó, ya sucedía antes de la pandemia, pero con la pandemia se aceleró muchísimo, el tema de las coproducciones. Entonces, por otro lado, aproveché y lo puse a mi favor, esta cosa de la virtualidad, y hacemos esta práctica de, bueno, a ver, hay 2 o 3 que tienen que estar en un lugar juntos, físicamente, ¿no? Los cabezas de área de tal cosa. Pero después, como todo hoy son coproducciones internacionales, empezaron a jugar como que somos una productora internacional. Entonces, y que nos vamos repartiendo las áreas de trabajo. Los resultados están buenísimos. Hay carpeta de mitad de año, que es la carpeta individual, hay carpeta de fin de año, que es la carpeta sobre el trabajo grupal. La verdad que los cortos duran entre 8 y 10 minutos, son un montón, digo que acá no puedo llegar ni a mostrarlos, digo, puedo llegar a mostrar algo muy interesante, pero me parece que lo que sí falta un poco de tiempo es esta cosa de romper, porque son grandes, son generaciones digitales, consumen, y replican, y todavía creo que no sé por dónde darles, pero les doy mucha información, pero todavía replican mucho el documental cuadrado, Netflix, CNN, ¿no? Y ya hay toda una variable que ya no repite más eso. Primero, sacarlos del concepto de que el documental es un embole, sacarlos de ese concepto, y la verdad que les muestro mucho material de todas partes del mundo, y la verdad creo que los termino convenciendo, o por lo menos están orgullosos que lo que hacen está bueno. Y la verdad que a veces tocan temas súper duros. En el último cuatrimestre, por ejemplo,
era sobre una familia que había perdido un integrante de la familia en la Guerra de Malvinas. Y ellos no son ni siquiera contemporáneos al respecto. Impresionante. Fue realmente una película impresionante. Estéticamente no se terminó de desarrollar, pero bueno, les faltó tiempo. Yo les digo, pasen de la cátedra, aprobaron la materia, bla, bla, ahora sigan laburando ustedes como equipo, y que les quede en su reel, que les quede en su currículum, que cuando en un futuro vayan a presentarse a algún lado, bueno, esta pieza la hicimos, digo, y que trascienda, está bueno haber cumplido con la cátedra, pero que trasciendan, ¿no? Aprobé la materia, y tratar de hacerlo desde un lugar como más amoroso, y que se sientan como partes, que el acto creativo fue de ellos, ¿no? No sé si me queda tiempo, puedo compartir carpetas, el inicio de un documental, pero no sé si fue... Estamos un poquito pasados ya de tiempo, te había escrito en el chat, pero bueno, no leí. Va a quedar un ratito, después de la última exposición es la mía, que voy a ser muy breve, así que va a quedar un ratito por si alguien quiere comentar algo más, o compartir algo que les haya quedado pendiente. Bueno, gracias Lorena, muy interesante, realmente hay unos documentales, debe ser muy, muy, muy linda esa cursada, porque hay unos documentales que uno va descubriendo que son maravillosos artísticamente, así que muchas gracias también por compartirnos tu experiencia. Bueno, voy yo, que me voy a tener que controlar yo misma el tiempo, así que a veces me quedo corta para no extenderme. Lo mismo y breve, soy Andrea Marrazzi, soy profesora de la materia Introducción a la Investigación. Este primer cuatrimestre me tocaba la materia de actuación 5, yo soy de la disciplina de teatro y espectáculos. Me tocaba actuación 5, que la di virtual, y tuve la oportunidad de hacer una presencial que fue Introducción a la Investigación, reemplazando a una docente, con lo cual es una materia que yo suelo dar, pero tuve un desafío distinto en esta ocasión, que fue empezar ya con un grupo que ya había tenido una clase con otra docente que ya había instalado su propia metodología. Eso, a diferencia de mi metodología, lo que hizo fue generarme, dentro de esa dificultad, otro panorama. Yo el trabajo que realizo en Introducción a la Investigación, les cuento como brevemente la materia, justamente hablando de lo que decía Verónica, mi materia es muy difícil de vender, así que utilizo todos mis recursos de teatro y espectáculos, humor y etcétera, para llamarles la atención, porque es una materia muy, muy científica, ¿no? En donde los estudiantes están en el primer cuatrimestre de su primer año, son estudiantes de todas las materias mezclados, seguramente alguno de ustedes quizás la ha dado. Entonces son estudiantes que vienen del secundario, están en una materia que no tiene que ver con su disciplina, entonces, hay un doble desafío de, cómo hacer que sientan interés por una materia de investigación que tiene más que ver con el conocimiento científico, que tiene, mucha teoría, tiene muy poco de lo práctico, ¿no? Y de lo que ellos están eligiendo. Así que es todo un desafío, y este año fue doble porque al ingresar una clase más tarde, tomé la metodología de la profesora, que ella trabaja con un proyecto integrador grupal. Ella lo que había hecho había dividido a los grupos según sus disciplinas, porque como hay estudiantes de todas las materias, están, digamos, yo lo trabajo individualmente, el proyecto integrador, entonces esta vez estaban las chicas de indumentaria juntas, industrial también juntos, estaban como divididos por áreas, ¿no? Audiovisual, todo en grupos. Y bueno, lo que hicimos fue que ellos elijan dentro de esos grupos un emprendedor, un profesional destacado pero innovador dentro de su disciplina, un poco para que, que ya que ellos tienen que instalarse en este lenguaje que es la metodología de la investigación,
que tengan como la parte interesante, que es la de indagar sobre un caso de éxito dentro de lo que ellos van a trabajar en estos 4 años de carrera. La verdad que fue muy interesante el proceso. Bueno, tuve un poco, como venían diciendo, como una dificultad mayor en la nueva presencialidad que con los que continuamos en virtualidad. Con la otra materia, hubo que hacer como toda una resignificación, también al ser un primer cuatrimestre, un primer año, los estudiantes venían un poco como muy perdidos en cuanto a la presencialidad, hubo que hacer todo un trabajo para lo que fue la exposición verbal, también esa materia lo que trabaja mucho tiene que ver con las ponencias y cómo ellos defienden y argumentan ese trabajo teórico. Así que bueno, desde varios lugares fue un desafío esta materia esta vez. Lo que me pareció que quería destacar como una conclusión muy interesante fue que, bueno, es una materia que trabaja individualmente, pero la elección de la docente había sido que sea grupal y fue realmente un gran acierto para este momento, porque ellas estaban como, nada, como habituándose a conocer la facultad, a toda la dinámica de la facultad, que es compleja porque tiene sus procesos de entrega, tiene toda una logística, y el hecho de trabajar en grupo les ordenó un montón las ideas y nada, pudieron organizarse mejor en cuanto a roles y en cuanto a qué hacía cada uno, y por otro lado trabajó mucho sobre algo que también fue una dificultad, como les dije, había como al principio como un poco de resistencia de exponer oralmente y defender el trabajo oralmente, y la idea del grupo fue algo que todos los estudiantes lo comentaron en sus conclusiones finales, que les fue muy importante que sea de manera grupal, porque necesitaban la grupalidad, necesitaban como trabajar en red en este momento. Y justamente por hasta conocer, digamos, también la dinámica que la universidad plantea. Así que bueno, como conclusión creo que fue muy interesante que ellos pudieran trabajar de manera colaborativa, porque hubo como varias cuestiones, son estudiantes, la mayoría que vienen del secundario, y que venían de 2 años de pandemia. Entonces hubo muchas cuestiones que no habían aparecido, yo ya había dado muchas veces esta materia, que no habían aparecido anteriormente, que tenían que ver con cuestiones de sociabilización o de exposición, o incluso hasta de reflexión sobre los contenidos teóricos también, ¿no? Así que fue todo un aprendizaje y un intercambio muy interesante, y tuve que reforzar también algo que, bueno, sucede mucho con esta materia, que es, bueno, cómo llegarles y cómo hacer también que se interesen por una materia que no está destinada específicamente a lo que ellos estudian y por lo que ellos se acercan en principio a la universidad. Pero bueno, la verdad que fue un saldo muy positivo, fue una de las veces que menos bajas hubo, y considero que eso también tenía que ver con el poder apoyarse en el trabajo colectivo. Y también, bueno, con esto que plantea la universidad de poder pensarnos como una comunidad educativa. Bueno, creo que estoy en tiempo y no tengo mucho para mostrar porque mi materia es muy teórica, trabajamos sobre ese emprendimiento, planteamos una hipótesis, un marco teórico, así que es un trabajo más que nada escrito, y no tiene demasiada imagen como para compartir, como han compartido ustedes que estaba como muy interesada viendo sus portfolios. Así que bueno, en principio eso con respecto a lo que tiene que ver con mi trabajo y mi materia. Después yo lo que sí tomé fue como algunas conclusiones de lo que ustedes fueron planteando, pero quería ver si alguien antes quería comentar algo o desarrollar un poquito algo más, o concluir con algo.
antes de, bueno, yo cerrar, digamos, con estas cuestiones que tomé nota de lo que ustedes fueron compartiendo y fuimos intercambiando. Bueno, no sé si alguien tiene como interés o deseo de comentar o compartir algo más. Yo quería preguntar, no me acuerdo con el nombre, de la docente que hablaba sobre aprendizaje emocional. Quisiera quedarme en contacto con ella. Yo, Verónica. Ah, hola Verónica. ¿Qué tal? Bueno, nada, quizás. Sí, con mi nombre y apellido en LinkedIn me encontrás. Ah, ok, muchas gracias. No, de nada. Bien, si quieren, les comento estas cuestiones que tomé nota, por si alguno o alguna quiere como desarrollar un poquito más sobre esto que anoté. Voy por orden. Un poco lo que nos compartió Belén al principio, que me resulta interesante siempre. Bueno, hace muchos años que estamos trabajando en esta idea de foro, y aparece siempre algo que creo que es fundamental en nuestras carreras, que es la importancia del proceso. Me pareció como súper enriquecedor que ella pueda generar a través de Instagram una estrategia para poder compartir el proceso que los estudiantes están generando con sus conocidos, ¿no? Porque eso le da también como un plus para ellos, ¿no? Como incentivo. Después eso lo van a poder compartir, lo van a poder mostrar. Estamos en una época no muy de la imagen, entonces me parece como una estrategia muy interesante para generar interés, que por eso me quedo mucho con eso que decía Vero, de bueno, hay que buscar estrategias para generar interés, para que se realice un intercambio más enriquecedor y que no sea simplemente una escucha. Bien, y por otro lado, esta idea de salir del espacio áulico, que ya sabemos, el proyecto integrador está muy destinado a buscar profesionalizar a los estudiantes. Por otro lado, la profesora Cabrera también, que me pareció que también sostenía esta idea de compartir el proceso, y me gustó mucho cómo planteó, o cómo nos introdujo un poco en esta, digamos, triple idea que tiene, o concepto que tiene la materia, de un balance entre lo económico, lo social y lo medioambiental, ¿no? Porque hay como una cuestión, hay como, bueno, lo sabemos, dentro del diseño hay como un rol social súper fundamental e importante, que es como un poco una estructura dentro de un diseñador. Entonces, como plantear eso como base, ¿no? Como disparador, como generador, me pareció realmente muy interesante. Y bueno, y también trabajar esto del perfil profesional teniendo en cuenta la responsabilidad que uno tiene como diseñador o diseñadora. Por otro lado, bueno, la profesora Pilar, que también nos compartió esto de, bueno, yo vi su trabajo presencial, que era excelente, pero también nos compartió que pudo llegar incluso a mayor excelencia desde la virtualidad, que para un trabajo tan práctico como los que realizan los estudiantes con su materia, me parece también como un hallazgo desde la virtualidad, que sabemos que vino un poco a instalarse, pero que también hubo de parte nuestra como equipo docente una apertura de poder tomarlo como una herramienta y hacernos cargo de eso, ¿no? Después, Verónica también creo que nos dejó mucho pensando en esto de las emociones, justamente porque venimos también con un estudiantado que está muy movilizado por la cuestión emocional y esta dinámica, ¿no?, de aprendizaje que tuvo estos últimos años. Entonces, digo, es muy importante concientizar por un lado que, bueno, que estamos trabajando con futuros profesionales y sabemos que a veces no es todo interesante y no es todo entretenido dentro de la carrera profesional, pero también es un momento para que los estudiantes expresen, estén trabajando, creen,
un poco también lo decía Mariano, ¿no? Como conocer al estudiante ese primer tiempo, darle la posibilidad durante esas primeras clases, como planteaba él, para ver, bueno, cuál es mi identidad creativa, que el docente pueda en esas primeras clases tomar un poco a través de distintos estímulos y cuestiones que les interpelan, como series, películas, ¿no? Lo audiovisual se está convirtiendo también en una herramienta muy útil para a veces como disparar la creatividad en ellos, porque es lo que están consumiendo mucho. Y me pareció muy interesante como frase esto de que entender el trabajo como una parte de ellos, ¿no? Y no como ellos mismos, también porque, bueno, nuestro trabajo tiene mucho de trabajar en grupo, de integrar, que bueno, que ahora después lo voy a retomar también que lo decía Lorena, ¿no? El trabajo grupal, el pensarnos también como profesionales que tenemos que delegar algunas tareas. En cuanto a Mariana, voy rapidito para también dejarles un ratito a ustedes. Mariana también me pareció muy interesante esta idea de adaptación de proyectos en función de las posibilidades individuales. Porque bueno, estamos trabajando dentro de contextos disímiles, entonces, como justamente ella planteaba, la producción audiovisual se modificó. Entonces también es importante que la materia se haga cargo de eso y pueda incluirlo. Y también Florencia planteaba esto de la responsabilidad en trabajar con una empresa de verdad, ¿no? Nuevamente reforzamos el concepto de perfil profesional dentro de la formación, o sea, no abandonar lo creativo, conocer la identidad del estudiante, pero también, digamos, acompañar en un proceso muy difícil, que es como trabajar con una empresa. Yo también cuando les decía vayan a buscar un emprendedor, como no nos va a contestar, y se asombraban que les contestaban 10 preguntas. Entonces, es como de pronto, como bueno, subir un poco la dificultad, teniendo en cuenta que uno va acompañando el proceso, como decía Florencia, y va generando ahí el soporte necesario. Y finalmente, lo que planteaba Lorena, de sacar también prejuicios, me gustó esto de sacar prejuicios sobre el documental y poder como plantear de lo que puede generar un proyecto audiovisual de las características documentales y cómo eso puede generar también, interpelarlos emocionalmente. Y cierro con esto del trabajo en equipo, que creo que es fundamental, por eso también lo traje como algo que me vino de arriba, ¿no? Que ellos trabajen en equipo, pero que es muy importante en este momento, porque la sociabilización está siendo también de pronto no sé qué palabra utilizar, pero una contención, digamos, ¿no? Sí, está siendo una contención para ellos y también sentirse como más acompañados. Y la verdad es que nosotros, digamos, por más que trabajemos más o menos individualmente, trabajamos para empresas o para instituciones, entonces siempre hay una idea de delegar, pensar con otros, y adaptarse también a formas de otros y soltar un poco lo de uno para trabajar con otros profesionales. Bueno, estas fueron mis conclusiones. Yo quería dejarles ahora estos 10 minutos o 5, no sé cuántos me van a dejar, por si alguien quiere decir algo más, ahora sí. Si no, nos despedimos. Les digo esto porque hablé mucho yo, pero quizás alguien quiere comentar algo más. No, por mi parte no, les agradezco, un placer participar. Gracias. Igualmente lo mismo, me parece interesante también lo heterogéneo de la elección de los docentes, digamos, ¿no? Que el ver distintas experiencias me parece súper productivo y vemos distintos enfoques, puntos de vista y formas de trabajo, ¿no? Que generan ideas, digamos. Así que gracias a todos.
Sí, totalmente de acuerdo. Para mí eso es lo más enriquecedor de estas jornadas, estar justamente con docentes que están dictando materias tan diferentes a la mía. Para mí, como cuando estoy adjunta, para mí es súper enriquecedor. Bien, bueno, entonces damos por finalizado. Ah, Lore, ¿querías decir algo? No, mira, sumarme a lo que ya habían dicho el resto de los colegas, nada más. Bueno, muchísimas gracias, comparto en esto que dice Sandra, la verdad es que es muy enriquecedor, yo estoy muy agradecida también de siempre poder participar. Perdón que lo sigo cortando, la verdad es que me quedaría sobre todo mirando las genialidades que hacen en un cuatrimestre con esos chiques, es increíble, pero bueno, teníamos un tiempo muy acotado. Pero bueno, les agradezco a ustedes, les agradezco a la facultad también que nos siga incentivando el intercambio de la escucha mutua, ¿no? Así que bueno, damos por terminada la jornada del día de hoy y muchísimas gracias.